estamos hablando de una normatividad que fue reglamentada en el año 1993, es decir, más de 15 años utilizando los mismos marcos normativos, sin ningún tipo de cambio, modificación o enmienda. Mientras que en el mundo aparecían nuevas operaciones, nuevas tecnologías, tratados de libre comercio, nuevas operaciones financieras. En Colombia sufríamos un fenómeno fiscal, preparábamos información financiera con el fin de cumplir con obligaciones fiscales. Si el estatuto tributario nos decía que para las construcciones nos aceptaba una depreciación de 20 años, los estados financieros, ¿qué decían? Una depreciación de 20 años, ¿verdad? Sin importar el consumo de los beneficios económicos asociados a esos activos, es decir, durante cuánto tiempo íbamos a recibir beneficios económicos de esos activos. Si el estatuto tributario nos decía que nos aceptaba un deterioro de cartera del 5, del 15 o del 33%, los estados financieros decían deterioro de cartera del 5, del 15 o del 33%, aun cuando existiesen cuentas por cobrar que estuvieran completamente deterioradas, es decir, la entidad no tenía ninguna expectativa de recibir beneficios económicos asociados a esas cuentas, pero ahí seguían apareciendo las cuentas por cobrar. En el año 2003 viene el Banco Mundial a hacer un informe, el famoso informe ROX, ¿se acuerdan? Vino una entidad internacional y nos dijo lo siguiente: observaciones. Los requisitos jurídicos y legales del país en lo referente a la contabilidad no conducen a una práctica de presentación de informes financieros de alta calidad. Y adicional nos dijo, las normas emitidas por las autoridades tributarias influyen en las políticas contables que se utilizan a la preparación de los estados financieros anuales. El Congreso de la República promulga la Ley 1314 de 2009. La famosa Ley 1314 acepta en Colombia la implementación o convergencia a estándares internacionales de información financiera y adicional aseguramiento de la información. Establece un grupo 1 de información financiera donde van a estar las entidades que cotizan en bolsa, las entidades que tienen obligación de rendir cuentas públicas, las entidades que tienen más de 200 empleados, entre 10 y 200 empleados, activos superiores en su momento eran alrededor de 1.800 millones, un grupo 2 de información financiera que es para las entidades que no cotizan en bolsa, pero que tienen más de 10 empleados y menos de 200 empleados, un activo superior aproximadamente de 350 millones y menos de 2.700 millones de activos. Y establece un grupo 3 que es una contabilidad simplificada para microempresas o personas naturales que no cumplan la condición para pertenecer al grupo 2. Mediante estos decretos queda establecido cómo va a ser el proceso de convergencia y se establece que debe haber un periodo de preparación, un periodo de transición y un periodo de presentación. Arrancábamos el primero 2014 con el periodo de preparación. ¿Qué significa esto, periodo de preparación? Como su nombre lo indica, es prepararse. ¿Qué debían hacer las entidades en esta etapa? Las entidades debían analizar los impactos que iban a tener su información financiera aplicando los nuevos estándares. Debían adquirir la tecnología necesaria para poder realizar la implementación, es decir, un software contable o demás mecanismos que necesitaran para poder funcionar, para poder hacer sus registros, los registros de sus transacciones dentro de los estados financieros, y debían realizar un proceso que en nuestro concepto es lo más importante, ya que es la columna vertebral y la base fundamental de la información financiera, y son las políticas contables. Unas políticas contables bien estructuradas nos llevan a una información financiera relevante y útil para tomar decisiones económicas. El ESFA era el famoso estado de situación financiera de apertura. Era un estado de situación financiera que me mostraba mi contabilidad bajo los marcos normativos anteriores y me mostraba esas mismas transacciones como si siempre hubiera aplicado norma internacional. ¿Eso qué significa? Que yo tenía que coger cada uno de los componentes de activos y pasivos de mis estados financieros y reexpresarlo según los tratamientos contables
que me establecían las normas internacionales. Es decir, si yo tenía cartera completamente deteriorada, de esa que traía de la contabilidad anterior, y que no cumplía con la definición de activo, porque no tenía ningún control sobre esa cartera y tampoco iba a recibir ningún beneficio económico sobre ella, tenía que cancelarla de mi estado financiero de apertura y iba a tener allá una pérdida contra el patrimonio. Si tenía al 31 de diciembre 2014 debía hacer un inventario, y si tenía faltantes de inventario, pues tenía que reconocer el valor real de mi inventario y una pérdida ya contra el patrimonio. Si tenía activos que aún estaban funcionando y eran materiales para la entidad y ya los tenía completamente depreciados, pues tenía que reconstruir sus vidas útiles y reexpresar mis activos fijos. Si tenía provisiones, si tenía, por ejemplo, una demanda por una obligación de la cual ya fuera una obligación presente porque la probabilidad de pérdida era superior o era muy cercana al 100%, entonces debía reconocer un pasivo y allá tener una pérdida en mi patrimonio. Y ese era el famoso balance de apertura. Entonces yo cogía mi situación financiera que traía bajo un marco normativo anterior que no presentaba la realidad económica y lo reexpresaba a una información financiera real de la compañía y obtenía mi famoso estado de situación financiera. Durante ese año yo seguía registrando mis operaciones, mis transacciones económicas bajo norma internacional. Es decir, al 31 de diciembre de 2015 yo obtenía la primera información financiera. No son estados financieros, porque una de las características de los estados financieros es que deben ser comparativos. Entonces, obtenía la primera información financiera, pero todavía no tenía estados financieros, ¿cierto? Seguía registrando operaciones durante todo el 2016 y al 31 de diciembre de 2016 obtenía mis primeros estados financieros comparativos, estados financieros bajo norma internacional. Y la primera revelación que deben llevar los estados financieros, o la primera nota que deben llevar los estados financieros, es una revelación explícita y sin reservas de cumplimiento con las NIF. Es decir, que esos estados financieros cumplen con todos los requerimientos de la norma internacional. Pero ¿qué sucedía? Durante estos años del proceso de convergencia, la DIAN dijo, espere un momento, porque yo no estoy preparada para afrontar todos estos cambios. Yo tengo que hacer mediciones, yo tengo que medir impactos, como todo este nuevo reconocimiento de transacciones económicas me va a afectar en el recaudo nacional. Entonces, ¿qué sucedió? Le dieron 4 años más a la DIAN de tiempo, ¿sí? 4 años más que nos tocó seguir llevando la contabilidad bajo los anteriores marcos normativos y adicional llevar contabilidad bajo norma internacional. Eso se acaba en el año 2016 con la reforma 1819, anexan al Estatuto Tributario el artículo 21.1 y dicen que todas las bases de medición de activos, pasivos, ingresos, costos, gastos serán las mismas de los marcos normativos vigentes. Pero hay compañías que no realizaron su implementación de manera correcta. Y lo peor aún, hay compañías que no han realizado la implementación de normas internacionales. Es decir, que siguen registrando todas sus operaciones bajo los marcos normativos anteriores. Y esa es la parte más delicada. En este escenario tenemos compañías que, por ejemplo, no estructuraron bien sus políticas contables. Los vehículos, un ejemplo sencillo, vamos a depreciarlos a 8 años sin hacer un mayor análisis, pero resulta que esa compañía tiene como modelo de negocio vender mercancías y para eso utiliza una flota de camiones. Y tiene como modelo de negocio utilizar esos camiones por 5 años y venderlos para renovar su flota de transporte. Resulta que ellos tienen estimados que cuando venden el camión, cuando venden los camiones, lo pueden vender en un 30% de lo que lo adquirieron. Pero su política contable la establecieron que iban a depreciarlo a 8 años y que no tenían un valor residual, ¿cierto? Es decir, al cabo de los 8 años, todo el activo se iba a depreciar completamente. Pero entonces, si vemos el modelo real de la compañía, que es 5 años y venderlo en un 30%, al cabo de los 5 años, el activo va a tener un valor distinto a su valor comercial.
Otro, políticas copiadas de otras entidades. Se hicieron políticas contables para una entidad y de ahí en adelante se pasaban esas mismas políticas para las demás entidades, simplemente se les cambiaba el nombre y se ajustaban ahí por encima a la nueva compañía que se estaba haciendo la implementación. Pero nuevamente volvemos a lo mismo, la política contable no quedó estructurada a la realidad económica de la compañía. Y también tenemos políticas contables que están exactamente copiadas de la norma, es decir, taxativamente el texto trasladado a la política contable. Entonces, la política contable tiene que ser tan fácil de entender que alguien que no es experto en información financiera pueda determinar cómo está preparada la información financiera, o el que está registrando las transacciones, al leer la política, sepa de qué manera hacer los registros dentro de los estados financieros. Y el tercer escenario, que es el más complicado, es compañías que no han realizado la implementación. Si yo no he hecho implementación de normas internacionales, mañana no puedo empezar a hacer la implementación. ¿Por qué? Porque como les expliqué, hay un proceso de convergencia. Es decir, que tienen que comenzar desde el año 2000, del 1 de enero de 2015, a hacer su ESFA, reclasificar todas las transacciones que ya registraron en la contabilidad, reclasificarlas a norma internacional, lo mismo que 2016, 2017, 2018 y 2019. Imagínense el desgaste que tiene para estas entidades que no han hecho implementación. Hay entidades que no hicieron ningún proceso de convergencia, siguieron registrando sus transacciones como lo venían haciendo y simplemente le colocaron estados financieros elaborados bajo norma internacional y hacen la revelación explícita y sin reservas de que los estados financieros son preparados bajo norma internacional y que cumplen con todos los requerimientos. Entonces, el representante legal que está certificando esta información y el contador están en un problema grave ante entidades de vigilancia que, por ejemplo, las supersociedades puede establecer hasta 200 salarios mínimos de multa por no cumplir con los marcos normativos vigentes para el registro de información financiera. Las políticas contables se deben actualizar cada año. Aunque el modelo de negocio no cambie, aunque no haya ningún cambio, las políticas se deben actualizar simplemente versión 2019. ¿Por qué? Porque todos los días, todos los años, IASB, que es el organismo emisor internacional, saca enmiendas, saca nuevas normas con el fin de preparar información financiera cada vez más relevante y de alta calidad. Y esas en Colombia vienen a discusión pública, a revisión, a medición de impactos y son adoptadas vía decretos en nuestra legislación, en nuestros marcos normativos. ¿Qué sucede con las entidades que fueron constituidas después de la implementación o durante el año 2014 o 2015 o posteriores? Pues estas entidades no tienen el problema de tener que realizar convergencia. ¿Por qué? Porque estas entidades ya nacieron bajo los nuevos marcos normativos. En Cubillo, Solano y Asociados estamos listos para poder ayudarlos en este proceso de revisión, de auditoría de los estados financieros para determinar el cumplimiento con las normas y poderlos asesorar de la mejor manera con el fin de dar cumplimiento total a la legislación y cumplir con el principal objetivo, que es preparar información financiera de alta calidad para la toma de decisiones económicas.